Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ahau. Nos encontramos de nuevo con ustedes para ir hablando respecto a la escuela de la palabra. Hemos ido viendo junto con Tono cómo podemos hacer de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, una auténtica y verdadera iglesia doméstica. Esto es, una iglesia en pequeñito, una escuela de comunión, una escuela de evangelio. Los puntos, esenciales, se inicia con la escucha de la palabra de Dios. Esto nos recuerda a Juan el Bautista en su inicio. Preparen el camino al Señor. ¿Y cómo se prepara este camino al Señor? Escuchen la palabra de Dios. La palabra de Dios es la prioridad en la fe cristiana. Es Dios quien se dirige a nosotros, quien tiene la iniciativa, que nos habla y nosotros escuchamos. Por eso empezamos la escuela de la palabra con la escucha de la palabra de Dios, una escucha atenta, tal cual, ¿bien? No hace falta hacer una meditación después, no hace falta hacer como una lectio divina, no. Simplemente tomar la palabra de Dios con veneración, y ahí pues la misma familia, el mismo hogar, los mismos hijos aprenden a venerar la palabra de Dios escrita y dejarla pues en un lugar digno, donde se pueda venerar. Escuchar la palabra de Dios es el primer paso de una escuela, que yo digo siempre, les aconsejo que sea el texto del Evangelio del domingo. El domingo anterior o el domingo después, ahí cada uno puede ver mejor el anterior porque así ya lo han escuchado, o puede ser el del domingo después y así se entiende mejor cuando se va a la Eucaristía del Evangelio. Después de la escucha de la palabra de Dios, como nos aconseja Juan el Bautista, viene inmediatamente el querigma. Hablábamos de él. El querigma es simple, es sencillo, es anunciar a Cristo, es anunciar la muerte de Cristo, proclamar su resurrección, es anunciar que Dios vino en la carne, nacido de mujer, se hizo semejante a nosotros, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos amó con un amor gratuito, compasivo, sacrificado, con un amor que llega hasta el extremo. Me amó y se entregó en sacrificio por mí, por mi vida, dio su vida por mi vida, me enseñó a vivir. Este sería el querigma, provocar o estimular a un encuentro personal con este Jesús, con el poder de su resurrección, que da sentido y orientación a mi vida. Inmediatamente después del querigma, que se puede terminar con una serie de preguntas, sobre todo, decir, por ejemplo, mira, Dios está en la cruz esperándote y te dice, ¿me amas? O también se puede terminar el querigma diciendo, el Señor te propone ser tu amigo y tu compañero. ¿Quieres? Es una manera de abrir, de despertar el corazón, de despertar el amor. Bien, hoy vamos a hablar de una forma breve y sencilla respecto al silencio. Inmediatamente después del querigma viene un momento de silencio. Este momento de silencio no pretendemos que sea un momento de meditación, de reflexión, de pensar el querigma, de pensar lo que se nos ha dicho, como se nos ha dicho, o de hacer peticiones, o de hacer... No, es un momento propiamente de adoración. Y adorar, se adora en silencio. Es decir, donde Dios está presente, ahí el hombre calla, y su presencia inunda todo su cuerpo y todo su ser.
Por eso, hoy vamos a intentar entender lo que no puede entender nuestro intelecto. Y vamos a intentar comprender lo incomprensible. No es algo secreto, mistérico, sino que es un misterio propiamente dicho. ¿Y qué significa misterio? Lo que acabo de decir. Dios está presente. El hombre adore a Dios, ¿sí? Ante la presencia de Dios no cabe un pensamiento, un sentimiento, una emoción, sino que Dios nos tiene que inundar completamente, porque el sentido de misterio es traducido por sacramento, es decir, es signo e instrumento. Ahí está verdaderamente Dios y la presencia de Dios en ese momento. Bien, esto es muy importante, entender este momento tan sencillo de 3 a 5 minutos de este silencio, en plan de adoración. Se trata de una acción, en ese momento hay una acción, hay una actividad, pero que está por encima de nuestras capacidades, tanto del que el que predica el querigma como el de los que lo acaban de escuchar. Allí hay una acción distinta, diferente, está por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque es la acción de Dios. La iniciativa absoluta es de Dios. Eso sí, no nos va a obligar, va a ser una llamada a nuestra libre voluntad. Y si nosotros no nos abrimos, pues Dios respeta. Es el momento en que después de haber escuchado el sonido de la puerta de nuestro corazón por la palabra escuchada, Dios, si tú le dejas entrar, pasa. Y en ese momento, ¿qué hay que hacer? Nada. Abrirse y dejarle pasar. Por lo tanto, no es el predicador, no es el papá o la mamá, el esposo o la esposa, sacerdote, obispo, papa, quienes provocan la fe, de ningún modo, sino que es Dios Padre quien nos acerca a Jesús. ¿Cómo? Por atracción. Dice el capítulo 6 de Juan, versículo 44. Dice así: nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Por lo tanto, vemos aquí, en ese momento de silencio, una acción de Dios Padre, que me va a atraer hacia Jesús. Es una acción y tiene una iniciativa puramente divina. Y actúa Dios en su santísima Trinidad de personas, las 3 personas. Actúa el Padre buscando atraerme hacia Jesús. Actúa Jesús, pues, esperando que el Padre me lleve a Él. Y actúa el Espíritu Santo, que hace realidad este hecho. Es una acción propia del Espíritu Santo. Es, diríamos así, dejar que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones. No porque yo lo pido, no porque yo levanto la mano, de ninguna manera, sino que es una acción absolutamente gratuita de parte de Dios, del Espíritu Santo. Es decir, el que derrama el Espíritu Santo es el Padre a través del Hijo. No soy yo quien lo exijo, ni quien provoco la acción del Espíritu, sino que es Dios mismo por libre voluntad y una gratuidad absoluta. El primer anuncio o predicación del querigma es el instrumento por el que Dios ha querido actuar. Dirá San Pablo, por la necedad de la predicación, por el anuncio de la muerte del Señor hasta que vuelva, por ese anuncio, por esa palabra predicada, seremos salvos. Ahí está la cuestión. 1 Corintios 9:16. Y ay de mí si no predicare. Ay de mí si no evangelizare. Ay de mí si no diera
el querigma? Es una iniciativa divina y absolutamente gratuita. Esto es lo que nos distingue como cristianos. No soy yo el que voy a Dios y le digo, hey, hágame caso. No, sino que es Dios mismo el que viene a mí. El Padre viene, me acerca por atracción hacia Jesús si yo abro mi corazón dejando al Espíritu Santo obrar. Porque tampoco es que Dios se imponga, siempre llama respetuosamente y inicia esa relación. Por lo tanto, no es magia y no es algo automático. Yo digo el querigma y automáticamente ahí la persona viene a la fe. No, ni magia, ni automático, no es la magia protestante, para que lo podamos entender. Yo declaro que soy salvo y ya lo soy, punto. No, declaraciones no son. Bien, el mismo Lutero, fijémonos, pues leyéndole, los que lo hemos leído, pues decía, tengo problema y miedo ante los que me vayan a suceder, que no entiendan la salvación y que la reduzcan a una autojustificación. Y eso es lo que pasa en todas las sectas protestantes, es decir, yo declaro que soy salvo, punto. ¿Quién lo declara? Yo. Disculpa, pero tú no eres Dios. Eso es un acto de soberbia. Tú no te justificas porque te autojustificas. No, de ningún modo, ¿verdad? Es una iniciativa gratuita de Dios. Y nunca la Biblia dice, soy salvo, sino serás salvo. Siempre indica un futuro. Bien, no podemos tener a Dios ahí y aprisionarlo a nuestro antojo. No. Acepto a Cristo, lo declaro y ya soy salvo. Es la gran mentira actual y es un acto propiamente de soberbia, el primer pecado capital. Por eso hemos de comprender bien el significado de Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Dice así. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Esto es lo que dice Pablo a los romanos, una cita tan manipulada y mal interpretada, ¿verdad? Pero que ahora vamos a comprender. Primero, lo que Pablo quiere decir es que la fe no es un privilegio de nadie. La salvación, la posibilidad de salvación, siempre en un futuro, no es actual, es ofrecida a todos. Es decir, no depende de obras, de méritos, de levantar la mano, de aceptaciones, no. La fe es absolutamente gratuita. Pero la fe viene por la predicación, es decir, por el oído. Por eso la necesidad del querigma, por eso la necesidad de papá y mamá,
que tienen que anunciar. ¿Qué tienen que anunciar? La muerte y la resurrección de Jesús, ¿bien? Para poder creer, y así seremos salvos. Basta, por lo tanto, reconocer a Jesús resucitado, es el querigma, su condición divina, su ser Señor de vivos y muertos. Es decir, basta para la fe acoger la palabra de Dios predicada y reconocer, después del querigma, que sí, Jesús es Señor. Este acoger o invocar no es magia, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Es decir, se necesitan apóstoles que prediquen. Es necesario que papá y mamá sean los primeros transmisores de la fe. Y siempre saber esto, lo que el mismo Pablo dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Habrá gente que rechace y habrá gente que acoja la palabra de Dios. En la primera escuela de la palabra de Jesús fue un fracaso, todos rechazaron, ahí en la sinagoga de su pueblo de Nazaret. En la segunda solamente querían sanar de sus enfermedades. Solamente en la tercera escuela, ahí en el lago de Genesaret, la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios, y es ahí cuando Pedro se confía en su palabra, y es ahí cuando, dejándolo todo, después de fraternizar, dando todos los bienes a los pobres, pues ahí, en ese momento, es cuando ciertamente ya siguen a Jesús dejándolo todo. Por lo tanto, no es magia, porque el hombre debe de esforzarse en una apertura necesaria. Y sin esta apertura, no puede entrar la luz de Dios. No puede entrar la luz de Dios. El querigma abre el oído, abre el corazón, y entonces entra la luz de Dios. Decía muy acertadamente Benedicto XVI en el documento Porta Fidei, que abría el año dedicado a la fe. Dice así: por tanto, la puerta de la fe, es decir, uno se pregunta muchas veces, ¿cuál es la puerta? ¿A dónde entro? ¿Y cómo sigo en la fe? Pues dice, la puerta de la fe, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, vida de comunión con Dios, y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. No está cerrada, y además es para todos. Siempre está abierta para nosotros. ¿Y cómo se cruza? ¿Cómo se llega a la fe? Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por una gracia que transforma. Ahí está la clave. Hay que dejarse transformar por la gracia, por el Espíritu Santo. Y eso es una acción divina, no nuestra ni de la voluntad propia. Y este camino, sigue diciendo Benedicto XVI, dura toda la vida. No, ya entré a la fe, ya soy salvo. No, serás salvo si perseveras hasta el final. Esto es clave. Es la gracia, es el aliento divino, es el Espíritu Santo quien me vivifica, es decir, me da vida. El predicador simplemente es ejecutor de una orden. ¡Ay de mí si no evangelizo! ¿Por qué? Porque es un mandato, es un deber que me incumbe. Y si no cumplo con esta orden, con este mandato, ¡ay de mí! Que significaría algo así como maldito yo, estoy perdido. ¿Bien? Porque es el mandato que he recibido. También papá y mamá pueden decir lo mismo. Es el mandato, la orden que han recibido. Anunciar la palabra. ¿Para qué? Para abrir la puerta de la fe. Porque entra por el oído. Y de esta manera, pues, el corazón bien dispuesto se abre. Y el corazón, pues, que no quiere, pues, se espera. ¿Bien?
Dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es por tanto la presencia del Espíritu Santo quien actúa el amor con el que Dios nos ama. Por eso se trata de una ley inscrita en nuestros corazones, no es algo externo. Bien, ¿por qué digo que no es algo externo? Porque muchas veces, y por la influencia protestante, se cree que la salvación es algo externo. Es decir, Dios me declara, ya eres salvo, y automáticamente ya soy salvo, ¿verdad? No, no es así. Es decir, eso es ajeno a toda la Escritura. El problema es sencillamente que el protestante, sobre todo, vacía de contenido a San Pablo y lo hace decir lo que no dice, ¿verdad? Con solo declarar ya está. No, hay todo un contenido. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? ¿Qué significa su muerte? ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa que Jesús es Dios? Allí hay todo un contenido. Es un encuentro personal, de tú a tú, de palabra y de amor. Así entra. No entra por una declaración tipo judicial. Es que yo he sido declarado inocente, se acabó. Sea inocente o culpable, por esa declaración soy inocente. No, no, no. La Biblia en ningún momento te va a decir esto. Cristo no es una idea que se pueda aceptar. Aceptar a Cristo para el protestante es aceptar una idea. Eso no es lo que Pablo dijo. Sino que Cristo es una persona. Es aceptar a alguien. Más que aceptar, porque aceptar se aceptan cosas, es acoger. Se acoge a las personas. Por eso se trata de acoger la persona de Cristo con todo lo que significa, con todo el contenido. No, es simple decir, creo en Jesús, ya. No va por ahí, ¿bien? Por lo tanto, se escucha, porque a una persona se le escucha, y se siente su amor, y se le puede responder con la palabra, y se le puede amar como uno es amado. Es decir, para yo poder ser salvo en un futuro, es decir, para poder entrar por la puerta de la fe, se requiere una respuesta personal. ¿Por qué? Porque el Señor se me presenta personalmente. Es decir, un diálogo amoroso. Yo le puedo acoger a una persona si la escucho, si siento su amor, si le respondo en diálogo amoroso, y si le amo como esa persona me ama a mí. Ahí hay un verdadero encuentro. Ahí realmente he entrado por la puerta de la fe. Esa fe que me conduce a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ahí está, ¿bien? Si no, no. Por lo tanto, ¿qué hemos de entender en este momento de silencio? Pues es silencio. Ahora estoy dando como una motivación de lo que sucede durante ese periodo de silencio o de adoración. El Papa Francisco definía la adoración de una forma bien bonita. Decía, se trata de dialogar, de tú a tú, personalmente, sentirse amado y amar, y perder el tiempo así, con Dios. Eso es adorar, ¿verdad? Entonces, adorar significa eso, poder entrar en este diálogo amoroso, pero primero dejar que sea Dios el que me hable, y que toque mi corazón. Y después ahí responder. ¿Bien? Lo que hemos de comprender, ¿verdad? La iniciativa incondicionada, divina, es absoluta. Y es un dogma de fe para nosotros los católicos. La iniciativa la tiene Dios. El que hace el primer movimiento
para que yo entre por la puerta de la fe, no soy yo, es Dios. El protestante ya dice, cuando levanto mi mano, cuando levanto mi brazo, ya. No. La iniciativa, no por nuestras obras, ni por nuestros méritos, ni razonamientos, ni voluntad. Es una iniciativa primera de Dios. Dios quiere, Dios actúa. ¿Por qué? ¿Por necesidad? No, por puro amor. Por puro amor. Y hemos de reconocer eso. Eso es la humildad. Segunda, ese amor con el que Dios me ama gratuitamente, por iniciativa suya, ese amor, si yo abro mi corazón, me dejo tocar por él, entonces transforma eficazmente mi corazón, mi interioridad, mi cuerpo, al punto que lo promociona, lo purifica y lo eleva. Lo eleva para que pueda estar en su misma vida de comunión, la comunión con Dios. Bien, esto es el momento de la oración. Este es el momento del silencio. Y tercero, nos va convirtiendo y nos va transformando de tal manera que tenemos la mente de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo, su misma vida y su mismo amor. Lo que queremos hacer entender, pues el día de hoy, es el sentido del silencio y por qué el silencio. Y hay que dejar este momento. Es lo más fácil, lo más sencillo. Lo que pasa que uno piensa que si está en silencio se aburre y no hace nada. No, deja que Dios actúe. No, es que los niños en el momento del silencio lo que hacen es gritar, correr, jugar. Déjalos. Es decir, a Dios le encanta ir transformando los corazones de los niños. Y no se trata, pues, para el niño, ¿verdad?, de un silencio externo, sino interno. Y si han escuchado el querigma, yo les aseguro que el Espíritu Santo es feliz de ir actuando y transformando los corazones de los niños, porque son los más importantes en el reino de los cielos. Y entender esto, no es una fe fiducial protestante, ¿verdad?, sino que es una fe que actúa por la caridad. Hay un compromiso personal integral. Es decir, es un don gratuito de Dios, pero un don que transforma internamente a la persona y le capacita a comprometerse. Bien, un proceso siempre personal. Nada de juridicismos, nada de declaraciones, no. Es un encuentro personal, por la palabra y por el amor. Eso es lo que indica personal. No es una declaración fría que no tiene sentido. Bien, por lo tanto, el primer autor es solo Dios. La autoría de que yo llegue a la fe no es mía, es de Dios. No es que yo me arrepiento de mis pecados y por eso voy a Dios. No. Uno ni siquiera se puede arrepentir de sus pecados si no hay una iniciativa, si no hay una prioridad en la acción divina. Ningún hombre puede dar el primer paso hacia Dios. No puede sin la ayuda de Dios. Por eso el momento de silencio. Es dejar de ser esa persona soberbia y orgullosa que cree que todo lo va a poder hacer por su cuenta, sino dejar a Dios ser Dios. Que Él sea, ¿verdad?, el que actúe. Yo solamente, pues tengo que estar. Bien, estar. Y el Señor sabe si hay libre voluntad o no. Y mueve y ayuda mi voluntad. Porque si Él no ayuda mi voluntad, yo no puedo hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada, decía el mismo Jesús. El Señor, mediante el querigma y el impulsarme a entrar en la fe, nunca, pues, destruye o se impone a mi naturaleza humana.
sino al contrario, me hace más humano. No se impone a lo natural, sino que eleva lo natural a lo sobrenatural. Es decir, lo promociona, lo purifica y lo lleva a la perfección. Por lo tanto, desde esta argumentación podemos decir, ¿cómo no puedo decir ya soy salvo? Aquí, hoy, ahora y en presente. No, sino que seré. Es un primer paso. Has entrado por la puerta de la fe. Pero esta acogida siempre va a ser precaria, es decir, pobre, inacabada, que no termina en ese momento, y es reversible. Es decir, que una vez haber acogido a Cristo, lo puedo echar. Lo puedo echar. Ya el mismo Pablo decía claramente, ¿verdad? Ustedes acogieron a Cristo en sus corazones y ahora ha caído en saco roto. Ya se vuelven otra vez a la carne y a las pasiones mundanas y al bienestar y a la riqueza y al tener más, a la codicia y a la ambición tan pronto. O sea que es reversible. Nadie puede decir sin dejar de ser soberbio, yo ya soy salvo, pase lo que pase. Eso está fuera de la Escritura, esto está fuera de la Biblia, no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido. Por eso hay que trabajarlo, ¿y hay que trabajarlo dónde? En la iglesia doméstica, en la iglesia en pequeñito, que es cada familia, y en la iglesia universal, y en la iglesia particular de la parroquia, donde nos ayudamos y acompañamos mutuamente en el seguimiento de Jesús. Por lo tanto, ¿qué misterio más grande y profundo pues sucede en este momento de silencio? Y qué importante es, no hagan meditación, no hagan reflexión, porque entonces ya deja de ser adoración. Se trata de dejarnos encontrar personalmente con Dios, sabiendo siempre esto, la iniciativa es de Dios. Solo Dios actúa y puede ayudar mi voluntad. Y en ese momento de encuentro personal con Jesús, que es maravilloso, magnífico y extraordinario, pues tengo que dejarme ayudar por los mismos que me han traído a la fe, los predicadores. Pero los que predican son los apóstoles, es predicación apostólica. Y los apóstoles son papá y mamá, son los sacerdotes, son los obispos, el Papa, son Pedro, son los 12, ¿verdad? Entonces, esa es la iglesia en la que me ha predicado esto. No podemos robar a Cristo y hacerlo por cuenta propia, no. La fe es una fe eclesial. Los cimientos de nuestra iglesia son los apóstoles. No es cualquiera que se declare a sí mismo apóstol, que se declare a sí mismo salvo y que quiera, pues, hacer algo que no es bíblico y no está en la Escritura. Por lo tanto, entendamos en el día de hoy solamente qué importante es el tiempo de silencio, que pueden ser 3-5 minutos nada más cada vez que hacemos la escuela de la palabra. Pero ese momento es fundamental, es fundamental. Si tienes un corazón abierto, ahí el Espíritu Santo hace maravillas. Es la experiencia del silencio de la Virgen María. Guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Llena de gracia, el Espíritu hizo en ella la maravilla de la encarnación del mismo Hijo de Dios. Muchísimas gracias por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ajao.